quiero compartir contigo acerca de la iglesia. Bueno, la Biblia lo define como grupo de personas. O sea, ya no hablamos de algo externo, algo ajeno, sino que estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros somos la iglesia, ¿ya? Nosotros componemos este hermoso grupo, en este caso la BLF, ¿ya? Y entender, pero más que entender, saber por qué Dios estableció o se le ocurrió, o los apóstoles, esto de hacer iglesia, a permitir que estos hermanos, estos creyentes en un solo Dios se juntaran e hicieran algo diferente a lo que la sociedad estaba haciendo. La Biblia nos dice que la iglesia es el conjunto de creyentes que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, la iglesia responde al mensaje que Dios ha establecido. Digo, porque hay un mandato para la iglesia. Insisto, la iglesia, sácate la iglesia al cuerpo, sácate la iglesia, el edificio, el otro. Como estar diciendo, y ustedes son la iglesia, yo soy el creyente. Ustedes son la iglesia, yo soy un creyente. Ustedes son la iglesia. Entonces, alejamos esa responsabilidad de mí y la dejo al otro, la dejo a la otra persona o al otro grupo. Mateo 28, ¿se acuerdan de Mateo 28? ¿Quién no ha leído Mateo 28? La gran comisión, ¿se acuerdan? Ir y predicar del evangelio. ¿Por qué está la iglesia? ¿Por qué nos juntamos? Sí, nos juntamos para crecer, pero no solamente para crecer, sino también para colaborarnos a nosotros mismos. No se trata tan solo de venir, escuchar, dar una ofrenda o un diezmo e irme a la casa. Es mucho más que eso. Por lo menos el testimonio bíblico dice otra cosa. No es llegar a hacer todo lo que tenemos que hacer e irnos y olvidarnos. De acuerdo a que esto es emocionante cuando tú te pones a leer el Nuevo Testamento acerca de cómo respondía la iglesia al llamado de Cristo, al llamado de los discípulos, al llamado de los apóstoles. Entonces tenemos un propósito común, queridos. Mateo 5, 13 al 16 habla de ser sal y luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Y en realidad está hablando de este grupo de personas. Entonces hablábamos de cómo entonces manifestamos el amor de Dios a los demás, o cómo salimos como iglesia hacia afuera, no solamente hacia adentro, porque aquí es rico. Esto es bacán, seguro. Pero lo increíble que todavía no acepta muchas iglesias es que tenemos que salir. Esto es bonito, esto es bacán. Pero ¿sabes? La iglesia está diseñada para que no solamente crezcamos espiritualmente y con todo lo que se da, sino que además podamos hacer partícipe a otros de esta verdad. Y a veces nos quedamos solamente con esto. Ser sal y luz del mundo. La sal no puede ser insípida porque no va a servir para nada. Entonces tenemos que ser una buena sal. Tenemos que ser una buena lámpara, ¿sí? Como andar en la noche, andar con un farol y vemos por dónde vamos. Pablo se refiere a este grupo de personas, o sea, nosotros, a la iglesia de Cristo. Qué inmenso honor ser la iglesia de Jesús. Recibirlo es bacán. Oh, gracias, Señor, por tal honor. Pero ser iglesia como
nos muestran las Escrituras es también otro detallito que puede que se nos vaya en algún momento. ¿Ya? Y esto tiene que ver con permitir que otros logren identificar esta realidad que nosotros estamos viviendo y que la puedan vivir ellos también. Romanos 16:5. Pablo habla un poquito acerca de esto y él habla acerca de esa iglesia, ¿ya? Y manda un saludo, ¿ya? Pero está hablando de el grupo de personas que se reunían en casa. El Nuevo Testamento también habla acerca de la persecución que tuvo la iglesia en un momento determinado y que todavía la tiene, ¿ya? Hechos 8:3. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando se dio cuenta? Y quizá ahí como que podemos entender un poquito mejor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Pablo? ¿Sí? ¿Todos han leído la Biblia? ¿Pablo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que él, antes de tener esta conversión tan maravillosa o dramática, él, ¿qué hacía? Perseguía. ¿A quiénes? A los cristianos, a los que se llamaban ser discípulos de Jesús. Y los perseguía por todos lados. Los metía en la cárcel, los apresaba. Esas personas iban a este asunto de los leones, ¿cierto? Y morían. Muchos morían. Muchos de estos cristianos morían. Pero algo pasó con Pablo después de la conversión. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Pablo? Dejó de ser perseguidor y lo perseguían a él después. ¿Por qué lo perseguían a él? Porque él empezó a entender que el mensaje tenía que ser propagado. Y a veces nos quedamos solamente con lo hermoso de ser iglesia y nos quedamos pegados con esto de propagar el evangelio. Y el evangelio hay que hablarlo, hay que divulgarlo, ya sea con nuestro testimonio, ya sea con palabras hermosas hacia otra persona, ya sea animando a otro que se acerque a una iglesia, a un grupo de conexión o a lo que sea, que tenga que ver con Jesús, ¿ya? Yo creo que, y no creo estar equivocado en esto, pero Satanás ha sido tan astuto que nos ha confundido muchas veces, y las prioridades que para nosotros son importantes, que para Dios no, nos cambian el foco de la dirección que deberíamos tener nosotros, la iglesia. John Wimber hablaba acerca de, que fue el que empezó el movimiento de la viña hace muchos años atrás, pero él tenía un concepto bien atesorado en su corazón. Él decía: si estas cosas que dice la Biblia que deben pasar no pasan, es porque yo me equivoqué de lugar, me equivoqué en realidad de doctrina. Entonces, a raíz de eso, él empezó a buscar más de lo que pasaba en la Biblia que lo que alguien podía decirme. Pero yo también entiendo esto. Además de que deberían pasar cosas, por ejemplo, de sanidades, que son maravillosas y que bien hacen a las personas que están enfermas o con necesidad. También yo creo que la iglesia debe ser un cuerpo que se manifiesta en ayuda mutua. Yo no puedo entender que un hermano de una iglesia X esté pasando por necesidades. No lo puedo entender. No puedo entender que los demás nos hagamos los locos. No estoy diciendo esta iglesia, pero el concepto, porque también conozco esto. O porque nosotros muchas veces pasamos por necesidades y nos quedamos callados, en lo que sea, económica, de salud, relacional, la necesidad que sea.
Creo que la iglesia tiene mucho que decir en esto. Dice también que el mundo los conocerán por el amor que se manifiesta en la iglesia. Sé que vivimos en un mundo difícil y complicado como todas las generaciones que han pasado. Cada generación ha vivido un mundo difícil y complicado, cada una de ellas. Pero yo no dejo de entender y creer que estas cosas que pasaron son un recuerdo para lo que nosotros podemos hacer como cristianos. Yo entiendo que cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo. Su presencia está en nosotros, ¿sí? Amén. Y viendo las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo tenía otras misiones aquí. Piensa en esto. El día de Pentecostés. Siéntete como uno de los 120 que había ahí. Tenías en tu mente que había una promesa de parte de Jesús. Pero estábamos esperando, asustados, porque también andaban siguiéndonos. Y escuchábamos que alguien, no, va a subir un romano, escondámonos, agachémonos, no sé. Hechos 2, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, ¿sí? De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces lenguas como de fuego sobre ellos. Esto nos hace entender y nos recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros. Ese mismo Espíritu que invadió la vida de estos hombres está en cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿qué hago con ese Espíritu Santo? ¿Qué hago con ese Espíritu, con esa fuerza, con ese poder? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo permito yo que se mueva en este mundo tan difícil? Donde veo que la gente necesita del amor de Dios, de la compasión. Donde veo que la gente necesita de la sanidad. Donde veo que la gente necesita que alguien le anime, que alguien lo contenga, lo abrace, lo acompañe, lo invite a almorzar, a tomar once, a una conversa. El Espíritu Santo hace todo eso. Pero a veces nos quedamos solamente con esto hermoso, que no es malo, pero es más que esto, es mucho más que esto. Imagínate a aquellos que estaban mirando solamente, estaban ahí de espectadores, quedaron con la boca abierta. Por eso la iglesia crecía y crecía. ¿Por qué? Porque veía la manifestación del amor de Dios en medio de esos discípulos y en medio de esa iglesia. Entonces no se conformaba solamente con ser tú nomás, ya voy a la iglesia, pero el amor era tan fuerte, tan grande, que arrastrabas a tu vecino. Prácticamente lo llevabas ahí amarrado. Mira, no entendí nada de lo que está pasando, pero te voy a llevar igual. Quiero que lo veas. Si no te gusta, te vas. Pero si te das cuenta que algo es diferente para tu vida, te vaya a quedar pegado. Eso me pasó un día a mí. Mi hermano un día nos desafió con mi esposa. No éramos cristianos. No voy a hablar más, solamente le voy a decir lo siguiente. Mi hermano de sangre. Lo invito el domingo a la iglesia. Así nos dijo. Choro, mi hermano. Si llegan allá y no les gusta, nunca más les voy a hablar de esto. No estaba hablando de Cristo. Y mi esposa, como no se queda atrás, ya pues. Vamos a ir el domingo. ¿Y qué fue? Yo ahí, piola, no. Y fuimos el domingo.
Fuimos el domingo. ¿Saben lo que vimos ahí? Lo que vimos ahí no lo habíamos visto en ningún otro lado. Nunca más dejamos de ir a la iglesia. Nunca más dejamos de ir un domingo a la iglesia. Llevamos 68 años en la iglesia. No, me pasé algunos años. Pero encontramos que la vida de iglesia es poderosa, es buena. Y no sé por qué hoy día, por ejemplo, algunos no vienen a la iglesia. ¿Por qué no? Bueno, después de ese momento, volviendo un poquito atrás acerca de el Espíritu Santo, empieza la propagación de la iglesia. Pero de una forma maravillosa que nosotros vemos, leemos. ¡Qué increíble esto! ¡Qué increíble! Necesitamos esto. Necesitamos que la iglesia haga esta pega. Y no es difícil, chiquillo. ¿Y saben por qué no es difícil? Porque el amor de Dios nos invade. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos llena y nos da capacidades. El amor de Dios. Pero ¿saben cuándo se disipa el amor de Dios? Cuando empiezo a pensar solamente en mí. En mis cosas, en mis cosas y en mis cosas. Entonces todo ese amor que era para los demás, lo absorbes tú y te sientes súper bien como cristiano. ¡Ay, qué rico! Y pasas al lado de un moribundo, pasas al lado de una persona que necesita algo, pasas al lado de alguien que necesita comer, pasas al lado de alguien que necesita que te escuchen o que lo escuchen. Pasamos por el lado nomás, nada más. Pero nosotros estamos bien. Somos buena iglesia, alegre, contenta cuando nos juntamos, cuando los adoradores están aquí, ¡guau! Y nosotros, aleluya, y en el cielo. No quiero que lo vea esto como un reto, por favor, ni algo duro. Es la palabra hablando a la iglesia. Y la iglesia que tiene que ser hoy día. Esta es la iglesia que tiene que ser hoy día. Aunque estemos en el año en donde, no sé, pues están mandando personas al espacio, donde hay problemas económicos en un país o a lo mejor en el nuestro. No. Dios está por sobre esto. Dios está por sobre la vida, por sobre la muerte, por sobre la educación, por sobre la enfermedad, por sobre todas las cosas que hay en esta tierra. La palabra dice que Él creó todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí es creado por Él. Entonces, si algo falta, ¿por qué estableció Dios la iglesia? ¿Y cuál es la misión de ella hoy día en este mundo? Entendemos entonces que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Mira al que está a tu lado. Mira al que está a tu lado. Dile, yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Creo que eso tiene que quedar aquí en el corazón. Soy un cristiano, sí, soy un seguidor, un discípulo. También es otro tema esto del discípulo, ¿ya? Pero también soy la iglesia, y la iglesia no solamente hace reino aquí, sino que también afuera. Y los demonios huyen cuando el reino de Dios se acerca. Se espantan. Quiero decir, ese poder que fue manifestado y que lo vemos en la Escritura está en ti. Dios te permite usarlo, pero úsalo. Úsalo cuando quieres usarlo, cuando le dices a Dios, Señor, úsame, Él lo va a hacer. Pero cuando tú solamente estás como entrampado en tus situaciones personales, indudablemente andáis en otra. Y Dios no te va a usar. Por eso la iglesia hoy día no tiene el poder que se manifieste, que yo me gustaría ver. En Efesios 1 dice que Él es la cabeza de la iglesia. O sea,
de cada uno de nosotros. Yo leo el Nuevo Testamento y veo cómo estos milagros, estas cosas verdaderas, esta iglesia se movía en amor, se movía en comprensión, en fidelidad, se movía en ayuda. Todos eran para uno, como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. ¡Guau! Y ponían la espada en la mesa. Nosotros somos la iglesia y reflejamos lo que distingue a Dios del resto de los dioses. ¿Cuáles son el resto de los dioses? Su amor por la humanidad y por su creación. Ese es el impacto que Dios tiene para nosotros también. Y nosotros como iglesia mostramos la importancia a lo que Él le da importancia, no a lo que nosotros creemos que es importante. ¿Qué le da importancia a Dios hoy día? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué le da importancia Dios hoy día como para Él es lo más importante? Sí, tú mantenerte firme en el Evangelio como buen discípulo, pero una de las cosas que hoy día está clamando el Señor es mi humanidad, mi creación. Se está perdiendo, miles y millones mueren sin Jesús hoy día. Pero no es la pega, toda la pega nuestra. No es que, te voy a culpar porque no hiciste. Es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. Entonces el propósito, demostramos a las personas el poder del amor de Dios. No solamente lo mostramos en un papel o en algo que pueda aparecer en la iglesia o dentro de estas cuatro paredes, sino que además yo muestro o demuestro que el amor de Dios es significativo, no solamente para mí, sino que también para los demás. Muestro a mi vecino que el amor de Dios es importante. Muestro a mi enemigo también que el amor de Dios es importante. Es lo que nos muestra la palabra. Mira, yo busqué este versículo que tiene que ver un poquito, los esposos, Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mira la fuerza con la que nosotros entendemos el amor de matrimonio, chiquillo, ¿sí? Ay, ojalá no se separaran nunca, ¿cierto? Ahí, hasta con arco y todo. Pero ese amor que ustedes distinguen por sobre todos los otros matrimonios es el amor que nosotros deberíamos tener por la iglesia y el que Él tiene por la iglesia. Más abajito dice, para presentársela a sí mismo, sin arruga y sin ninguna imperfección. Los años pasan, sí, en nosotros pasan. Pero ahí donde está este símil, de lograr que esta iglesia de Cristo sea bacán. Sea bacán. Hablé de Mateo 28. Esto parece una tarea como difícil, ¿ya? Enorme, grande. Pero insisto en esto, cuando la iglesia, nosotros, voy a hablar de nosotros, cuando nosotros empezamos a experimentar de este amor, de Él, no se hace difícil compartir. Ni siquiera la vergüenza aparece. Qué lata, ¿cómo le voy a hablar a alguien desconocido? ¿Cómo le voy a hablar a alguien que está en la fila? ¿Cómo le voy a... llego a comprar a alguien y hola, buenos días. Nadie me va a pescar. Pero el segundo día, buenos días. El tercer día, buenos días, dos. El tercer día, todos me saludan al final. Y si no, no oro por él. Pero luego empieza a haber más empatía todavía, más cercanía. Y empiezas a ver las necesidades de ese negocio. Y te das cuenta que una persona necesitaba algo. Así, o sea, como ni siquiera con hablar.
¿puedo orar por ti? Oh, sí, estoy enfermo, enferma. El amor de Dios nos constriñe. Y nos constriñe significa, es algo que no puedo soportar, algo que no puedo contener para mí mismo, y lo expreso hacia otros. Crecemos juntos espiritualmente y nos apoyamos, ojalá en todas las áreas. Oh, sería bacán tener estar en una iglesia así. Saber que en cualquier momento puedo acercarme al Antonio y le puedo conversar acerca de mis cosas, y el Antonio me va a decir: pastor, voy a orar por usted. O que Camila pueda acercarse a Andrea y no se conocen, pero el amor lo acerca tanto que, ¿sabes? Oh, qué rico, puedes orar por mí, tengo, oh, claro. Y la Andrea andaba súper apurada, pero no, por el amor a Cristo se quedó ahí, escuchó 2 horas. Pero luego de eso, Andrea nunca le había pasado y lloró por Camila, y Camila sanó por completo. Porque no nos atrevemos a hacer lo que desconocemos. Pero si nos atreviéramos a hacer, pasarían cosas que nunca veríamos de otra manera. ¿Se acuerdan? De hecho, hay que pasar el río para poder ver si el agua está fría o no, o si está ¿cómo? Si está hondo o está bajito. Pero hay que atravesar el río, de otra manera no lo vamos a ver. Es lo mismo pasa con esto. Si nos atrevemos a hacer esto que aparece en el Nuevo Testamento, una realidad en nosotros, la vida va a ser otra, chiquillos. Yo se los aseguro. Aún con o sin problemas, aún con o sin enfermedades, aún con o sin situaciones difíciles que todavía no he podido solucionar. Pero si yo me dedico a esto y lo hago realidad en mi vida, téngalo por seguro, por lo menos lo dice la Biblia, Él suplirá tus necesidades. Y a veces la iglesia está buscando suplir sus necesidades sin mirar afuera. Se mantenían firmes en todas las cosas. Eso me impacta, porque veo una comunidad que se ama en Cristo. Veo una comunidad que no ve si tengo o no tengo, pero puedo hacer algo. A lo mejor no tengo dinero para prestarte, pero a lo mejor tengo otra cosa que puede ayudar. ¿Cómo esto nos va a impactar a la iglesia hoy día? En vez de estar mirándonos nuestras propias caras en el vidrio y, oh, ¿cómo amaneciste bien? Necesito un poquito de rubor aquí, no, la afeitadita. ¿Cómo no nos va a impactar esto? De saber que puedo ir a la iglesia y puedo ayudar en algo. Y después de salir tan llenitos, oh, qué rico. Saber que puedo llegar a la casa y hablarle a mi vecino. O entre nosotros. Saber que puedo invitar a un hermano o una familia a almorzar. O a tomar once si sale muy caro el almuerzo. O a tomar un juguito si sale muy caro la once. Pero a compartir, hermanos. El amor de Dios nos constriñe. Se mantenían juntos, firmes, con las enseñanzas, la comunión, el partimiento del pan. Comían, hermanos. Mantenían ese vínculo. Y en toda esa actividad recordaban a Jesús. Echamos de menos los almuerzos de la iglesia. ¿Por qué no hacemos un almuerzo? No es que tengo que hacer. Oh, me gustaría tanto, pero justo no puedo. Tengo un compromiso agendado. Estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Permitían que la palabra invadiera su mente. Y eso permitía que este amor incontenible saliera afuera, explotara.
Gálatas 5:22 dice que deberíamos movernos en estas manifestaciones de amor. ¿Sí? Movernos. Entonces, no deberíamos tener situaciones complejas entre nosotros. Somos diferentes, miramos diferente, pero es uno solo el que debería ser nuestra flecha para ir para adelante. Aquí dice, compartían el pan constantemente. Y no sé, pero no sé si eran buenos para comer, pero bueno, igual no comían tanto. El pan con o sin levadura, un vaso de agua o un poco de vino. ¿Ya? Pero lo que más procuraban ellas es estar constantemente recordando lo que Jesús había hecho. Bueno, estamos queriendo que los miércoles pasen cosas. Romanos 11:36. Y termino con esto. Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Para Él. Esto quiere decir básicamente que yo tengo que entender en mi corazón que Dios en cualquier momento me puede pedir a mí. Dios, el Espíritu Santo, no el hermano, porque sabes que el Señor me dijo que me pasara ahí el sueldo. No, el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso por favor, déjalo. Pero Él en algún momento me puede pedir lo que yo tengo. ¿Y qué voy a decirle? Oh, me costó tanto. Difícil. Veámoslo otro día. ¿Ok? La iglesia debe mantener la vista fija en el Señor, nosotros, en su poder, en su amor, en su eternidad. Todo lo que existe proviene de Él, todo. Y ese amor que proviene de Él hacia nosotros nos demanda abrir el abanico para que otros también conozcan de ese amor. Somos una familia, pero esa familia se apoya en todo. Quizás no te ha tocado estar en iglesias así, que hablan de esta manera, pero no veo otra manera en la Biblia yo. El Nuevo Testamento me habla de esto. Yo necesito ver esto. Salmo 95:6. ¿Lo tienes por ahí, Jorge? 95:6, ese no lo anoté aquí. ¿Qué dice? Lo que aparece en la pantalla. Adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. ¿Hace cuánto no doblas las rodillas ante Dios? ¿Hace cuánto no doblamos la rodilla? Es que no puedo, estoy viejito, pero igual lo voy a hacer. Ay, me duele. Y estar un rato quieto. Oh Señor, más de tu presencia, Señor.